un programa para toda la familia, donde tocaremos temas de salud, familia, actualidad, juventud y Biblia, porque tú nos inspiras. Por una TV blanca con más música y menos violencia. Acompáñanos y conéctate con nosotros desde cualquier lugar a través de Zoom, porque algo Dios va a hacer, Dios va a hacer. Mis queridos amigos, bienvenidos a este su programa Algo Dios va a hacer. Estamos aquí transmitiendo desde España, desde Barcelona, y les damos la bienvenida a todos a un jueves más. Vamos a estar 40 minutos con ustedes compartiendo acerca de la libertad, de la verdadera libertad. No sé si ustedes se han planteado alguna vez si son libres, si no lo son, si están atados o se sienten prisioneros por algún motivo. Así que les vamos a hablar en esta hora pues de la libertad. Atiendan bien la palabra libertad, tan importante para el ser humano y que en tantas ocasiones ha faltado la humanidad, ¿verdad? Ha habido muchos tiempos de esclavitud. Y quiero remontarme a los tiempos bíblicos y preguntar a nuestro invitado de hoy, Luis Cortés, a quien le damos la bienvenida en esta hora. Luis, te echábamos de menos. ¿Qué tal estás? Bienvenido. Un saludo cordial a toda la audiencia y pues la verdad es que gracias a Dios estamos bien y deseando compartir acerca de la palabra del Señor. Qué bueno Luis tenerte con nosotros. Como decía la audiencia hace un momento, pues queremos saber los tiempos bíblicos, ¿verdad? ¿Qué significaba la esclavitud? ¿Cómo se entendía la esclavitud? ¿Cómo era la vida de un esclavo en el primer siglo? Pues un esclavo en la sociedad grecorromana del siglo I era considerado prácticamente como una herramienta en manos de su amo. Un esclavo era propiedad exclusiva de su señor. El esclavo vivía para su amo, dependía totalmente de su amo. Y además, el esclavo hacía la voluntad de su dueño y dedicaba prácticamente su vida entera al servicio de su amo. Eso era básicamente un esclavo en aquella sociedad grecorromana del siglo I. Y justamente, Luis, en ese tiempo, cuando una persona vivía, ¿verdad?, en sus carnes ese tipo de esclavitud, ¿sabía que iba a morir siendo esclavo o había alguna posibilidad de ser libre? Bueno, pues en el caso, por ejemplo, de la cultura hebrea, de la cultura judaica, el esclavo podía ser rescatado, podía obtener libertad cuando un pariente cercano pagaba de alguna forma el rescate, ¿verdad? Y también en el año del jubileo, tal como leemos en el libro de Levítico. Ese año de jubileo se concedía libertad. En el caso de los esclavos de la sociedad grecorromana, también habían varios factores por los cuales un esclavo podía obtener libertad. Por ejemplo, un caso, cuando moría el dueño, por lo general, el esclavo quedaba en libertad. Pero en ese vasto imperio romano habían miles de esclavos y muchos de ellos morían siendo esclavos. Me parece increíble, ¿no? Hablar de dueños, ser dueño de otra persona, ¿verdad? Es inconcebible para nuestro tiempo hoy. Pero sabemos que a lo largo de la historia ha habido muchos siglos de esclavitud, donde miles y miles de personas han estado sin voluntad propia, dedicados a servir a otras personas. Lamentablemente, hoy todavía hay países que experimentan la esclavitud de diferentes maneras. Y hoy vemos que hay diferentes formas de esclavitud, diferentes a las que existían antes, pero no dejan de ser también esclavitud.
Porque ¿en qué momento, Luis, un ser humano comienza a ser esclavo ya no de otra persona, ya no sentirse que pertenece a un dueño, sino que comienza a ser esclavo de sus propias decisiones? Cuando vamos al Evangelio según San Juan, en el capítulo 8 y versículo 34, allí se recogen unas palabras que Jesús pronunció a ciertos judíos, y que son las siguientes palabras: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. O sea, el que hace pecado no es el que cae algunas veces en pecado, sino el que vive en el pecado, el que practica el pecado. Y cuando nos remontamos al primer libro de la Sagrada Escritura, al libro del Génesis, observamos que en los primeros 2 capítulos se nos narra el origen del hombre. Dios creó al hombre perfecto, sin pecado y con libertad. Pero en el capítulo 3 del Génesis encontramos lo que los especialistas llaman el relato de la caída. Encontramos que nuestros primeros padres desobedecieron a Dios, pecaron contra Dios, se rebelaron contra el Creador, y en ese momento el hombre que era libre vino a ser esclavo del pecado. Y en la enseñanza bíblica encontramos de que el pecado del primer hombre, el pecado de nuestros primeros padres, ha sido imputado a todo el género humano sin excepción. Por tanto, todos venimos a este mundo con esa naturaleza caída y pecaminosa, heredada de nuestros padres. Entonces, cuando el hombre pecó, su posteridad vino ya con esa condición de esclavitud por causa del pecado. Pues mis queridos amigos ya están escuchando, pues esa herencia que hemos recibido de nuestros primeros padres por causa de la desobediencia nos ha llevado a nosotros a ser esclavos y a no dejar de practicar el pecado, no poder dejar de pecar. La Biblia nos enseña que todos somos pecadores, que no hay justo ni aun uno. De manera que ahí nos involucramos todos, también el que les habla y también nuestro amigo Luis, que está compartiendo esto tan importante que me gustaría que se entendiera tal y como se está explicando. Al pecado yo creo que hay que llamarle pecado, porque la Biblia, ¿cómo llama a ese tipo de esclavitud interior? ¿Cómo la llama? ¿Le llama pecado? ¿Habla claro la Biblia acerca de esto, Luis? Bueno, pues es curioso notar que en la Escritura se usa también esa imagen del esclavo para expresar, para enseñar la esclavitud espiritual de la cual el ser humano sufre siendo esclavo del pecado. En la carta del apóstol San Pablo a los romanos, en el capítulo 6 y versículo 19, leemos lo siguiente: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? O sea, aquí el texto sagrado nos enseña básicamente de que el hombre es esclavo del pecado, porque vive en el pecado, practica el pecado y está bajo el yugo de la esclavitud. Estoy pensando en que el pecado también nos lleva a pagar unas consecuencias terribles, ¿no? En este tiempo que vivimos. Y estaba pensando en tanta gente presa como hay en las cárceles, gente que está privada de libertad, ¿verdad? Y quizá los que nos encontramos fuera nos sentimos que somos libres, ¿no? Y parece como que la libertad es, de alguna forma, el no estar preso y poder tener la libertad de movimiento, de poder hacer lo que uno quiera.
Y tenemos que tener cuidado también porque hay una palabra que se parece mucho a la libertad, que es el libertinaje, que eso sería para hacer otro programa. Pero la pregunta que quiero hacerte, ¿qué es, Luis, cómo podemos entender qué es la verdadera libertad? La verdadera libertad es ser siervo o esclavo de Jesucristo. Eso es verdadera libertad. El hombre que vive sin Cristo es esclavo del pecado. Pero cuando uno pone su fe en Jesucristo, ¿verdad? Pasamos a ser de esclavos del pecado a esclavos de Cristo nuestro Señor. Y esa es la verdadera libertad. Vivir una vida para su gloria. Vivir una vida de entrega a nuestro Señor. Esa es la verdadera libertad. Ser esclavos del Señor Jesucristo. Así entonces, una cosa que quizá nuestros amigos se están preguntando, ¿todos somos esclavos del pecado, Luis? ¿No hay ni siquiera uno libre que pueda decir, yo soy completamente libre, no, nada me esclaviza? Porque claro, hay gente que puede pensar, bueno, esto será para las personas no sé, ¿no? Pues que tienen adicciones, que están sujetas, pues yo qué sé, ¿no? a cualquier problema personal, interior, en sus mentes, en sus corazones. Pero hay gente que a lo mejor se siente que no siente que es un esclavo, ni del pecado, ni siquiera tampoco de sí mismo. Y llega de alguna forma una pregunta que quiero hacerte, ¿verdad? ¿Cómo podemos ser libertados de esta terrible esclavitud, de esta semejante esclavitud que experimentamos aún quizás sin darnos cuenta y sin saberlo? Bueno, cuando acudimos a la palabra de Dios, encontramos la realidad, como venimos diciendo, de que el hombre es esclavo del pecado. Romanos capítulo 6 lo enseña. Pero no solamente eso, el hombre es esclavo del pecado, vive en la esfera de la esclavitud del pecado, pero es que el hombre, el ser humano, vive también bajo la potestad de las tinieblas y bajo la potestad del mismo Satanás. Así lo enseña, por ejemplo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, versículo 18. Por tanto, no hay ningún hombre en esta tierra que no sea esclavo. Todos los seres humanos somos esclavos, ¿verdad? A no ser, ojo, que Cristo nos dé libertad. Todos los seres humanos, sin excepción, somos pecadores y venimos a este mundo con una naturaleza corrompida, depravada por el pecado, y solamente cuando Cristo nos liberta, somos verdaderamente libres. No sé cómo están entendiendo nuestros amigos esta tarde el programa, la verdadera libertad, pero creo que es un tema muy interesante y que todos necesitan saber. Uno puede ser libre, pero necesitamos un libertador. Necesitamos alguien que nos libre del poder del pecado, que nos libre de la consecuencia del pecado. Y me gustaría decirte, Luis, ¿podemos por nosotros mismos escaparnos de la esclavitud del pecado y de la paga del pecado? Por ejemplo, yo digo, intentando, no sé, redimirnos nosotros mismos, tratando de buscar nuestros propios libertadores, porque habrá personas que piensen que hay varias personas que a lo mejor nos puedan libertar. ¿Podemos nosotros mismos escaparnos de esa esclavitud? Pues la verdad es que no. Un rotundo no.
La palabra de Dios es clara en enseñar de que el hombre, el ser humano, está totalmente incapacitado, totalmente inhabilitado para hacer algo en su salvación, o para salvarse a sí mismo. El apóstol San Pablo, en su carta a los Efesios, en el capítulo 2, presenta al hombre como un cadáver que está muerto en delitos y pecados. Y un cadáver, pues, no escucha, ¿verdad? No ve, no puede hablar, no puede hacer nada por sí mismo. Pues, de la misma forma, el hombre pecador, el hombre afectado profundamente por el pecado, no puede hacer nada para rescatarse o darse a sí mismo libertad. Es esclavo del pecado. Y no hay posibilidad alguna de autolibertarse. Es importante para ser libre, primeramente, darse cuenta de que uno es esclavo. Cuando uno no siente que es esclavo, pues difícilmente va a desear ser libre, porque ya se siente libre. Pero hoy nos estás hablando de una manera en la que nos hace reflexionar y darnos cuenta de que si realmente somos esclavos del pecado, necesitamos un libertador, necesitamos ser libres del pecado. Jesucristo es suficiente para darnos esa verdadera libertad. Cuando vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 36, leemos las siguientes palabras que Jesús pronunció. Dice así: así que si el Hijo, refiriéndose Jesús a sí mismo, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Solamente Jesucristo puede dar libertad genuina al hombre esclavo. Jesús es todo suficiente para darnos libertad. Recordemos de que Cristo tiene poder infinito, tiene autoridad para otorgar a todo creyente arrepentido no solamente la manumisión, sino también la adopción de hijos. Y esto es algo tremendo y glorioso. El hombre que vive siendo esclavo del pecado, cuando es libertado por Cristo, no solamente se le concede libertad genuina, sino que además viene a ser hecho hijo de Dios. De ser enemigo de Dios, viene a ser hecho hijo de Dios. De ser esclavo del pecado, viene a ser esclavo de la justicia, de esclavo del Señor Jesucristo. Y esto es algo maravilloso y glorioso. Interesante esto que nos estás compartiendo. Estaba pensando que, bueno, uno quisiera evadirse, ¿verdad?, de la realidad. Pero la Biblia nos enseña la verdad. Y la Biblia nos enseña que todos somos pecadores, que somos esclavos del pecado por cuanto todos fallamos y además perseveramos en el pecado. No podemos dejar de fallar, pero hemos hablado de un libertador y ese libertador se llama Jesucristo. Mi querido amigo, no olvide nunca esto. El Señor ha venido para traer libertad a los cautivos, aquellos que estamos cautivos en nuestras propias pasiones, en nuestro propio pecado. Y si es así, Luis, ¿cómo se pide? ¿Cómo se tiene que pedir la libertad para ser verdaderamente libres? Bueno, pues evidentemente, como bien dices, solamente Dios, el Señor, puede dar libertad. Y hay que acudir a Él. Y más que pedir libertad con palabras, debe ser con una actitud del corazón. Venir a Jesucristo en arrepentimiento y fe, reconociendo nuestro pecado, reconociendo nuestra profunda necesidad de un libertador y salvador como Jesucristo. Y cuando el hombre reconoce su pecado y se arrepiente de sus pecados y cree en Jesucristo como su único Salvador y Señor, pues al instante Dios perdona todos los pecados del hombre. Dios le da el regalo de la vida eterna y la salvación. Y además, en unión con Cristo, el creyente viene a experimentar en su vida y experiencia la genuina, verdadera libertad que solamente Jesucristo puede
dar al hombre. Ya lo han oído mis queridos amigos, podemos ser libres. Dios quiere que seamos libres. Y en esta hora yo le invito a que usted pueda apartarse del pecado, venir a Jesucristo, porque Él está deseando que usted experimente la verdadera libertad en Él. Pues Luis, sin darnos cuenta se nos ha ido el tiempo, estamos llegando al final del programa y me gustaría, pues como siempre hacemos, ¿verdad?, dejarte un minuto a solas con la audiencia, que te dirijas al corazón de los que nos están viendo en esta tarde y puedas decirle lo que tú quieras. Muy bien, pues quisiera leer un texto de la Sagrada Escritura que se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos 18 y 19. Son palabras de Cristo y hacen referencia a los aspectos de la misión de Jesús. Dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Estimada audiencia, estimado amigo Roberto, esto es un mensaje revolucionario. Cristo vino a conceder libertad a los cautivos. Vino a sanar el alma del hombre. Vino a salvar al ser humano que vive de espaldas a Dios, camino a la condenación eterna. Pero, estimados amigos, meditemos en estas palabras. Vamos a ir a Jesucristo, el único que puede libertar nuestra vida. Es Jesús. Jesús de Nazaret. Así es. Luis, te agradezco muchísimo que estés con nosotros, que hayas podido compartir esta palabra de esperanza, de libertad, para todos aquellos que están cautivos. En Jesucristo hay libertad. Ese es el mensaje de esta tarde. Y también pues quiero despedirme de toda la audiencia, recordándoles que, pues, como siempre, que este y otros programas están en nuestro canal de YouTube, Algo Dios va a hacer, que usted puede suscribirse si usted así lo desea, y recordarles, como siempre, que ante las luchas, ante las aflicciones, ante todas las circunstancias adversas que puedan estar viviendo en este momento, recuerden esto: confíen siempre en Dios, porque algo Dios va a hacer. Hemos llegado al final de nuestro programa Algo Dios va a hacer, recordándoles que pueden conseguir esta y otras ediciones en nuestra página web www.restauracionyvidabadalona.com. Se despide de ustedes en la conducción y dirección el pastor Roberto Hernández, en el enfoque bíblico Luis Cortés y en la producción su servidora Vanessa Montes. Será hasta la próxima.